Pues hablemos entonces de los mucoceles y de las ránulas ya de paso, porque básicamente son las mismas lesiones, pero en distintas localizaciones, que quizás junto con las úlceras y los fibromas traumáticos representan al grupo de lesiones más comunes dentro de la cavidad oral. Y no solamente en cavidad oral, ahorita que me acuerdo, los mucoceles pueden aparecer en boca, pero también pueden aparecer en vesícula biliar, en apéndice, en senos paranasales, por ejemplo, en saco lagrimal, vaya, en fin, en distintas regiones del cuerpo. De hecho, ahorita que también ando recordando, tuve un caso de un mucocele en seno paranasal maxilar, que ahí luego les enseño. Pero empecemos, como siempre me gusta hacerlo, con definiciones. Un mucocele se describe como una lesión pseudoquística inflamatoria reactiva benigna, que se caracteriza por la acumulación de secreción mucosa. Esto debido generalmente, ojo con eso, generalmente a traumatismos o a otras causas que alteran el flujo normal de las glándulas salivales menores. Muy importante esto que comento, pseudoquística. Parece, pero no es un quiste. Y ahí pónganle tarea, tengo que investigar la diferencia entre un quiste y un pseudoquiste, ya que esto es leitmotiv de muchos debates en la actualidad acerca de la naturaleza de muchas otras lesiones. Inclusive, ahorita que hablemos de histopatología, poquillo nomás, hay diagnósticos malignos que se pueden confundir con mucoceles, y una de las diferencias más significativas es el revestimiento epitelial, que es, bueno, ya les respondí la tarea que les acabo de mencionar, pero bueno, su nombre, el de los mucoceles, como el de muchas otras cosas en este mundo, se deriva del maravilloso latín moco, que significa pues eso, moco, y cocele, que hace referencia a cavidad. De ahí pues se entiende que es una cavidad llena de moco, sencillo. Los mucoceles ocurren cuando hay una lesión en las glándulas salivales menores, que sabemos que están dispersas por toda la cavidad oral. Y hasta pregunta de exámenes, no creo que hasta el ENARE o de no sé qué otros exámenes de especialidad está incluida, ¿no? ¿Cuántas glándulas salivales menores posee el ser humano? De 600 a 1000, con un promedio de 750, aunque bueno, esto también difiere por características raciales, se ha encontrado, pero no es concluyente. ¿Qué les iba a decir? Bueno, las glándulas salivales menores afectadas con mayor frecuencia son las del labio inferior, que pueden lesionarse pues de diversas maneras. Entre ellas, el trauma mecánico es el más común, al morderse el propio labio durante la masticación, en pacientes jóvenes cuando se caen y no meten ni las manos y se pegan en la boca. Es de las más frecuentes, de ahí se entiende que el grupo etario más afectado por las mismas pues son niños y adolescentes, aunque pues esto no es excluyente o no quita a los demás grupos etarios. Aunque hay otros medios por los cuales estas glándulas pueden lesionarse, incluyendo inflamación o irritación crónica. Por ejemplo, el calor o el tabaquismo pueden provocarlo, fibrosis de los conductos excretores, traumatismos por intubación en espacios hospitalarios, y en raras ocasiones por cialolitiasis de las glándulas salivales menores, que ahorita vamos a explicar eso, que es muy muy importante, y la diferencia entre fenómeno de extravasación y de retención. Recordemos que la cialolitiasis son las pequeñas calcificaciones o piedrillas que se forman en los conductos excretores de las glándulas salivales. El origen de las ránulas también es similar al de los mucoceles, con traumatismo en el conducto excretor de las glándulas salivales mayores, ojo, mayores, las ránulas son de las glándulas salivales mayores, como causa principal, y la obstrucción del conducto, ya sea por un cialolito o por un tapón mucoso, como el menos común. Aunque, como les comentaba en historias anteriores, hay otras causas que conducen a la formación de ránulas, incluyendo, por ejemplo, la inflamación crónica. Esta puede presentarse en distintas enfermedades, raras inclusive alguna de ellas, por ejemplo la sarcoidosis, que seguramente la han escuchado, igual ojalá pronto podamos hablar de todas las enfermedades del mundo.
El síndrome de Sjögren también, que ya hablamos también sobre ello en anteriores ocasiones, o infecciones, y entre ellas una muy famosa y que aqueja a mucha población mundial, el VIH. Esto provoca fenómenos de cicatrización periductal, de hipoplasia ductal, de estenosis ductal, de agenesia ductal o inclusive también por razones neoplásicas puede provocarse este tipo de lesiones. Aunque también en ausencia de enfermedad hay ciertas propiedades, vamos a llamarla así, como las variantes o las variaciones anatómicas en el sistema ductal de la glándula sublingual, puede aumentar el riesgo de desarrollar una ránula. Hay también estudios no concluyentes en distintos cadáveres que han sido consistentes en que los hombres poseemos un sistema más tortuoso o más sinuoso de esta anatomía de los conductos y que puede provocar que se desarrollen más en hombres que en mujeres, pero les digo, esto no es concluyente y se basa solamente en algunos estudios muy puntuales. También se ha encontrado que el riesgo parece aumentar cuando el conducto de Bartolín está conectado y desemboca en el conducto de Wharton. Así que hay muchas causas patológicas y no relacionadas con enfermedades que lo pueden causar, como lo estamos viendo en este momento. Ahora, porque todo el mundo lo pidió. Bueno, nadie lo pidió. Pero existen dos tipos de mucosele y estos están basados en sus características histológicas. Y estas son las mañanas... extra, fue malísimo, perdón. Por estar de tonto, se me olvidó. La extravasación y la retención. Fenómeno de extravasación mucosa, fenómeno de retención mucosa. ¿Dónde versa la diferencia? En la causa de la inflamación. Mientras el mucosele por extravasación, aquí está el dibujito precioso, mientras el mucosele por extravasación resulta de la rotura de un conducto salival excretor que ocasiona que la glándula ya no pueda emitir y darle salida a su producto de secreción, el de retención se origina por una obstrucción del conducto. No se rompió, pero hay una barrera física que interrumpe su flujo. Estos son los menos frecuentes y están relacionados con cialolitos. Ahí el dibujito, esa cosa como rosa de ahí o amarilla, es un cialolito según. O por inflamación crónica, como anteriormente comenté. Y el de extravasación es el más frecuente y es resultado de causas mecánicas o traumáticas. Así que ojito con eso. No todos los mucoseles resultan de golpes. ¿Sale? Espero haberme dado a entender más o menos. Hablemos un poquito de epidemiología. La tasa de prevalencia de mucoceles es de aproximadamente 2.4, 2.5 por cada 1000 habitantes. Muy común, con el mayor porcentaje, un 70% en aquellos que van desde los, según yo, desde los 3 o 5 años hasta los 20 años de edad. Mientras las ránulas, por su parte, tienen una frecuencia de 0.2 casos por cada 1000 habitantes. Al igual que los mucoceles, estas lesiones también tienen predilección por los adolescentes y adultos jóvenes. El aspecto interno o la porción interna del labio inferior o la parte mucosa del labio, a menudo sometido por traumatismos como morderse los labios, es el sitio más común para el desarrollo de los mucoceles. Sin embargo, pues podemos ver que no es el único lugar. También hay otros sitios comunes para el desarrollo de los mismos. Se involucran, por ejemplo, el paladar blando, la región retromolar, el dorso de la lengua, mientras que para las ránulas el piso de boca es el sitio más común, como lo hemos ya visto en diversa literatura, aunque las glándulas sublinguales dan lugar a la mayoría de estas ránulas, más o menos un 90%, pueden también surgir de la glándula submandibular en raras ocasiones. Mientras tanto, no se ha encontrado predilección racial o por género. Dan igual, les digo, solamente hay pequeños estudios que indican una cierta variante anatómica en hombres que favorece a que se desarrollen más en nosotros, pero vuelvo a lo mismo, no es un asunto concluyente. Hablemos un poquillo de la clínica, lo más importante, ¿no?, para el reconocimiento.
Estos pacientes con mucoceles presentan un aumento de volumen asintomático o indoloro en la boca, en las regiones que ya les mencioné. Estas lesiones se desarrollan repentinamente, se pueden agrandar rápidamente y se vuelven fluctuantes, o que pueden crecer y hacerse pequeños, o ceder a la presión y volver al mismo sitio cuando quito la presión. Ahorita vamos a hablar de esto, de la descripción. Muchos tienden a involucionar de manera espontánea a medida que el mucocele se rompe y su contenido es reabsorbido por la mucosa oral, pero después vuelven a crecer y es un ciclo repetitivo. El curso de estas lesiones puede variar de 3 a 6 semanas según la literatura, aunque yo tengo ahí mis dudas porque pues, he visto mucoceles muy viejos y unos muy jóvenes, muy rápidos. Y algunas pues tardan de días a años en resolverse por sí mismo, o inclusive pues nunca lo hacen hasta que uno llega y lo retira. Los pacientes con ránulas en su mayoría presentan una inflamación indolora en el piso de la boca. Este edema puede interferir con el habla, con la deglución, con la masticación e inclusive, en casos más canijos, con la respiración, ya que puede desplazar la lengua en dirección ascendente y medial. A veces la lengua puede ejercer cierta presión sobre la lesión y pues puede interferir con la salida de saliva, lo que lleva también a signos y síntomas obstructivos de estas glándulas salivales y puede haber dolor al masticar o al comer. Así que aguas, porque aunque son lesiones benignas, en ocasiones si se desarrollan en piso de boca y alcanzan dimensiones pues grotescas, pueden interferir con esto del asunto de la respiración que les digo y pues provocar uno que otro susto. Sale. Con respecto a la clínica, en el examen físico los mucoceles aparecen como en forma de cúpula, fluctuantes o que ceden ante la presión, pero al retirar la misma vuelven a su lugar o a su volumen original. No palidecen al oprimirlas, dato que ayuda mucho a diferenciarlas de lesiones vasculares, que después vamos a hablar de ellas, y que pueden presentarse como ligeramente móviles debido a que no están arraigadas a planos profundos. Pueden variar de distinto tamaño, de 0.1 centímetros a 4 centímetros de tamaño, depende del tiempo, la evolución, el lugar donde se ocasionó el trauma o el daño. Mientras que también hay mucoceles que se llaman superficiales. Estos suelen ser más pequeñitos y tienen un tono azulado o traslúcido. Y pues también se pueden formar en cualquier parte de la cavidad oral, aunque habíamos dicho, ¿no?, que el 80% de ellos tienden a formarse en la mucosa labial inferior, también en piso de boca, en la superficie o en la cara ventral, como este de acá abajo a la derecha que estamos viendo, en la cara ventral de la lengua, en distintos sitios de la mucosa oral y el paladar como sitios menos comunes, ¿no?, pero pueden presentarse. Las ránulas orales, por otro lado, aparecen generalmente más grandes en volumen, de apariencia translúcida, azulada o azules, y es debido a estas características que se asemeja, pues como la literatura indica, al vientre de una rana, y de ahí su nombre. Al igual que los mucoceles tienen una consistencia suave, pero que no blanquea o que no palidece al comprimirlo. Acá les enseño una pequeña guía que yo tengo o que yo me he armado para la descripción clínica, y como les digo a mis alumnillos, siempre describan, siempre que vean algo en boca, intenten aplicarlo. Esto es de práctica. Muchas veces me preguntan eso, ¿no?, de que cómo le hago o tal cosa. Pues es que no lo sé todo, simplemente describo y con la pura descripción ya me voy dando cuenta de qué podría ser. Entonces, siempre que hagan una descripción clínica, empiecen con estos elementos básicos. Primero, la lesión elemental, siguiendo con la localización, y de ahí en el orden que ustedes quieran o mejor se acomoden: tamaño, forma, superficie, consistencia, color, bordes y base. Al menos esos datos son los que yo considero de 9 a 10 puntos para una descripción clínica básica en patología bucal. Por ejemplo, apliquemos esto, ¿no?, y describiendo la lesión que está arribita o la primera a la izquierda. La clínica, dijimos, primero lesión elemental. ¿Cómo se llama esa lesión elemental? Nódulo. Después vamos a ver eso de lesiones elementales. Ahí si quieren comentarle algo, pues ahí me dicen. Y si sí les agrada el tema, pues mejor nos empezamos con las lesiones elementales. Que como decía, dice y dirá el doctor Guizar en algún otro plano de este universo, es elemental
conocerlas para diagnosticar. ¿Sale? Entonces, la clínica, comenzando con la lesión elemental, nódulo, ubicado en el labio inferior del lado izquierdo. Siguiendo con el tamaño, de aproximadamente 2 centímetros en su volumen mayor, de forma redonda o redondeada, u oval o cupular. Vaya, aquí ya la forma la ponen ustedes, o el límite de su descripción lo ponen ustedes. De superficie lisa. Si fuera un papiloma, sería de una superficie corrugada o de una superficie papilar. Después les digo, vamos a practicar esto mucho, mucho, mucho. Consistencia. Las 3 consistencias básicas en patología, no solamente oral, sino en patología general. Duro, firme y blando. Después checamos eso. Entonces, estas, como están llenas de agüita, pues son generalmente blandas. Cuando son más viejas, tienden a ser un poquito más firmes. Después, el color. Al igual que la forma, el límite es su imaginación. Rojo, violeta, con tonos cafés y que varían vaya, ya ustedes adórnense como quieran y sean concisos. O yo no suelo hacer así como que describir como violáceo o azulado o cosas así. Yo solamente pongo rosa, rojo, amarillo, no sé, pero bueno, les vuelvo a decir, lo importante es describir correctamente. El estilo pues es algo que ya cada quien va desarrollando. Bordes definidos o indefinidos. Muy importante esto, por ejemplo, para la descripción o caracterización de lesiones potencialmente malignas. Y las bases, base amplia o sésil, o base delgada o pediculada. Ahí creo que con la señora Alteraciones, doctora de enfermedades, ya lo han visto en varias ocasiones, ¿sale? Entonces son los rasgos más característicos de estas lesiones y pues una pequeña guía que les comparto de la manera en la que yo suelo hacer las descripciones. Describan, lean, vean lesiones, intenten describirlas, intenten así pues irlas diagnosticando. Les digo, es la base para la patología clínica o la medicina bucal. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, a diferenciarlo de ciertos diagnósticos como el hemangioma, como lagos venosos. No me voy a meter mucho en estos, les digo, ya después será con más tiempecito. Linfangioma, quistes dermoides, lipoma, fibroma o neoplasias benignas o malignas de glándulas salivales. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, o mencionar una de las cuales es a nivel histológico, pues maligna y que se puede confundir con un mucosele. Hablando de histopatología, igual algo muy, muy, muy leve, pero bueno, pues histológicamente es característica, ahí está hermoso ese mucosele, es característica la acumulación de mucosidad rodeada por un tejido de granulación. Entonces voy a ponerla acá, espérenme. Aquí está. Esperen. Vamos a poner de amarillo. Todo esto de acá, todo esto que estoy coloreando de amarillito, pues es la mucina que está extravasada o atorada ahí dentro de la glándula salival. Entonces es característica esta acumulación que está rodeada por un tejido de granulación que contiene unas cosas que se llaman mucinófagos, que son simplemente lo que les ponía aquí: presencia de inflamación con histocitos espumosos o macrófagos, ¿sale? Lo que comprime al tejido conjuntivo que circunde a la lesión. Por ejemplo, todo esto es todo lo adyacente a la lesión, hay unos acinos ahí, hay otras glandulitas ahí pegadas, pero eso es básicamente un mucosele, ¿va? Los acinos de las glándulas salivales o el elemento ductal se pueden ver con frecuencia adyacentes a la lesión. A medida que la lesión envejece, la cavidad se oblitera con el crecimiento progresivo de la granulación o del contenido inflamatorio, que luego pasa a denominarse mucosele en organización. Después esto ya son cosas técnicas a nivel histológico que no planeo explicar mucho. Esto que estamos viendo es la presencia de los mucinófagos. No sé qué más decir. La lesión puede estirar el epitelio suprayacente,
causando que éste se adelgace y que se aplanen las crestas interpapilares. Ya después vamos a ver esto. Pero eso es muy importante que les comento. Pues aunque sea, pues escúchenlo así, pero siempre que hagamos un análisis histopatológico debemos de ser muy meticulosos, teniendo en cuenta que hay una similitud de esta lesión de los mucoceles con el carcinoma mucoepidermoide de bajo grado, que también se caracteriza por espacios quísticos. Se ve muy similar a esto, muy similar. Se caracteriza por espacios quísticos, depósitos de mucina, presencia de mucocitos o de estas células que les comento de inflamación. Y vaya, muchos cambios que son muy similares al mucocele cuando no ponemos la suficiente atención. Entonces, chéquense esto. A nivel histológico podemos confundir un simple y vulgar mucocele con un carcinoma o un cáncer mucoepidermoide, ¿va? Sin embargo, la ausencia de revestimiento epitelial favorece el mucocele. Es por eso que es tan importante checar si estas lesiones no poseen o poseen revestimiento epitelial. También hay cambios extensos, por ejemplo, en unas células que se llaman claras, en los mucoceles, que pueden simular una neoplasia de células claras. También algún día hablaremos de eso, algún año. Lo que pues esto requiere estudios detallados que incluyen histoquímica e inmunohistoquímica. Esto básicamente de la histología, no me quiero meter en mucha bronca. Finalmente, hablemos de los tratamientos. Hay varios. Yo siempre soy partidario, y por eso lo puse en primer lugar, de la escisión quirúrgica. Esta se prefiere junto con la glándula salival menor asociada cuando la lesión es persistente, recurrente o sintomática. O aunque sea asintomática, yo la retiro con este medio, ¿no? Después de de esta eliminación, siempre y cuando sea adecuada, las posibilidades de recurrencia son razonablemente bajas. La otra, y aunque esta la puse en segundo lugar, no la puse por orden de preferencia, sino por lo que me acuerdo o por la importancia de lo que voy a mencionar, pero la aspiración, es decir, reventar la glándula y ya que salga la mucina y ya, no se considera como una terapia adecuada para los mucoceles, ya que la tasa de recurrencia es bastante mayor. En cambio, se prefiere pues eliminar, como les digo, ¿no? Pues quirúrgicamente o la exéresis quirúrgica de la glándula como el tratamiento de elección. Aunque también podemos mencionar a la marsupialización. Esta se realiza cuando la lesión es más extensa, ya que pues evita que se pierda de manera significativa parte del tejido y también disminuye el riesgo de que se produzcan complicaciones, ya sea como consecuencia de la gran escisión quirúrgica. Sin embargo, si falla o no se realiza con pues adecuadamente, pues puede volver a ocurrir. Se ha descrito, por ejemplo, procedimientos de micromarsupialización de las lesiones menores de 1 centímetro de diámetro en pacientes pediátricos. Y en muchos de ellos con un éxito variable, vamos a llamarlo así, en los que se toma pues una sutura a través de la cúpula de la lesión, se permite la reepitelización del conducto lesionado y mejora el flujo secretor de la glándula salival menor. Pero les digo, no sé, como que es mucho chiste para una glandulita, yo la retiro, pues al fin tenemos como 1000. Entonces, pero bueno, esto ya depende de cada quien. Y pues bueno, pues un patólogo serio, pues posiblemente les diga como una opción la marsupialización, pero yo no soy un patólogo serio y pues por eso como que yo retiro ciertas cosas que son fácilmente resecables, así de sencillo. Y el cuarto tratamiento, la ablación con láser, la criocirugía o la electrocauterización, que pues estos se realizan principalmente para los mucoceles superficiales. Así buscan en Google o algo así imágenes de mucoceles superficiales. Se ven como gotitas ahí superpuestas en la mucosa oral. Y pues en general creo que es todo. Podemos decir que el pronóstico para los mucoceles y las ránulas es bastante bueno. En su mayoría estas lesiones se presentan como inflamaciones indoloras y asintomáticas en la cavidad oral sin morbilidad o mortalidad asociadas. Sin embargo, como les comentaba, hay algunas lesiones grandes que pueden interferir con la escisión, con el habla, con la masticación, con la deglución, con la respiración.
Y bueno, esto se prefiere usar para este tipo de lesiones, pues la escisión de la glándula afectada. La tasa de recurrencia es relativamente baja. Por el contrario, con procedimientos como la marsupialización que les comentaba, la aspiración de la lesión se asocia con tasas de recurrencia mayores de entre 6 y 8% después de la cirugía. Entonces, básicamente es eso, creo que es lo más importante de este tipo de cosas. Y pues bueno, ya tenemos un panorama general de lo que son los mucoceles y las ránulas. Igual si tienen alguna duda, pues ya saben, escríbanlo y pues ahí me dicen qué onda. Y pues nada, creo que, pues como siempre, gracias por escucharme.